Hola, vamos a seguir con los ejercicios. Entonces, este ejercicio nos pide hallar el valor de x en cada caso. Entonces, son varios ejercicios de estos y pues vamos a empezar. Tenemos un triángulo rectángulo. El lado más largo es el que está opuesto al ángulo recto, o sea, 6. O sea, que esto sería la hipotenusa que ya llamaremos C. Y este 1 lo llamaremos A. Aplicando teorema de Pitágoras, que dice que c al cuadrado es igual a cuadrado más x cuadrado. ¿Por qué x cuadrado? Porque en este caso el lado que queremos despejar lo llamaron x y es un cateto. Entonces ahora vamos a despejar x, ¿no? X sería igual a la raíz de c cuadrado menos a cuadrado. Ahora vamos a insertar los valores que conocemos. X igual a raíz de c al cuadrado, o sea, 6 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a raíz de 36 menos 1, o sea, raíz de 35. X sería igual a raíz de 35 y es un valor numérico que es aproximadamente 5,916. Entonces, aproximadamente igual a 5,916. Como podemos ver, el desarrollo de este ejercicio fue bastante corto y ya con eso llegamos a una respuesta. Siguiente ejercicio. Lo mismo, un triángulo rectángulo, nos dicen que un cateto mide raíz de 3, el otro mide x y la hipotenusa mide raíz de 10. Entonces vamos a hallar x, ¿no? Raíz de 10 lo vamos a llamar c y este raíz de 3 lo vamos a llamar a. El teorema de Pitágoras diría que c cuadrado es igual a cuadrado más x al cuadrado, sabiendo que x al cuadrado sería lo mismo que en otros videos llamamos b, pero aquí pues para estar de acuerdo con la notación del ejercicio, lo llamaremos x. Queremos despejar x, ¿no? X sería igual a la raíz de c cuadrado menos a al cuadrado. Vamos a insertar los valores que conocemos. X igual a la raíz de c al cuadrado, o sea, raíz de 10 al cuadrado, menos raíz de 3 al cuadrado, ¿cierto? Ahora vamos a cancelar la raíz con el cuadrado, la raíz con el cuadrado. Entonces me queda igual a la raíz de 10 menos 3, o sea, raíz de 7. Con esto llegamos a la conclusión de que x es igual a raíz de 7, que es aproximadamente igual en valor numérico a 2,645. 2,645. Como podemos ver, de nuevo, el desarrollo de este ejercicio fue bastante sencillo y llegamos a una respuesta rápidamente. Siguiente. Este ejercicio también consiste en determinar el valor de x. ¿Vale? Vemos que tenemos un triángulo isósceles que lo podemos dividir en dos triángulos rectángulos, donde la medida de la hipotenusa es 5 y la medida de una de la base, pues, o de uno de los catetos sería igual a 8 dividido 2, o sea, 4. Listo. Entonces, a la hipotenusa la llamaremos C, a esta base que conocemos la llamaremos B, y X es lo que queremos despejar. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras que dice c cuadrado igual a b cuadrado más x al cuadrado. Ahora queremos despejar x, entonces x sea igual a raíz de c cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? Y vamos a insertar los valores que conocemos. Entonces x sea igual a raíz de c cuadrado, o sea, 5 centímetros al cuadrado menos 4 centímetros al cuadrado. Y esto es igual a raíz de 25 menos 16, ¿cierto? Ahora, 25 menos 16 me da 9, entonces x es igual a raíz de 9, que es igual a 3. Por tanto, la solución dice que x sería igual a 3 centímetros. El siguiente paso, el siguiente ejercicio. Aquí vamos a entrar en un tema que está relacionado con el teorema de Pitágoras, pero que se llaman los triángulos notables. Los triángulos notables son un tipo especial de triángulo en el cual nosotros podemos establecer las medidas de los lados simplemente conociendo información, digamos que conociendo poca información sobre un triángulo. Hay dos tipos de triángulos notables, los de 45 grados y los de 30, 60, 90. Entonces vamos primero con los de 45. Si uno tiene un triángulo rectángulo, en la situación que sea, donde los dos catetos midan lo mismo,
uno sabe que el ángulo, aparte del ángulo recto, los otros dos ángulos miden 45 grados, porque la suma de los ángulos internos es igual a 45. O sea, si usted a 180, si ustedes suman 90 grados más 45 grados, más 45 grados, que son los ángulos internos de este triángulo, me da 180 grados. Y esto solamente se cumple si los catetos son iguales. O sea, si en lo que habíamos visto en nuestra anotación, A sea igual a B, ¿vale? Entonces, siempre que estas dos condiciones se cumplen, que es que los catetos sean iguales y por ende los ángulos sean 45, 45 y 90, vamos a tener que, así como un ángulo, así como un lado mide 1 y el otro cateto también mide 1, la hipotenusa va a medir raíz de 2 veces por la medida del cateto. Ya ahorita los aplicamos para que veamos las aplicaciones de esto, que en realidad son bastante útiles. El otro tipo de triángulo notable es aquel que dice que tiene ángulos internos 30, 60 y 90. De nuevo, si hacemos la suma de ángulos internos, entonces 30 grados más 60 grados más 90 grados es igual a 180 grados. Y cuando esta situación suceda en cualquier triángulo, vamos a decir que un cateto, el que es opuesto al ángulo de 30 grados, mide 1. La hipotenusa mide 2 y la altura o el cateto restante mide raíz de 3. Entonces, esta es una, digamos que es una norma que vamos a encontrar muchas veces repetida en la literatura. Y pues, en la literatura y en los ejercicios, en realidad, conocer estos dos ángulos notables es muy útil para después establecer relaciones trigonométricas mejor. Y también es muy útil porque, por ejemplo, en, en usos como comerciales están muchos. Por ejemplo, cuando uno va a una miscelánea y compra escuadras, venden dos tipos de escuadras. Venden las escuadras que son de 45 grados, que se parecen a este triángulo notable, y venden las escuadras que son como 30, 60, 90, que parecen a este triángulo. Entonces, en realidad, eso es bastante útil y es bastante utilizado en la trigonometría y en la matemática en general, saber estas relaciones. Entonces, los siguientes ejercicios nos piden que hallemos toda la información que podamos sobre los triángulos, teniendo en cuenta la teoría de triángulos notables. Entonces, por ejemplo, este primer ejercicio A es un triángulo ABC con ángulo interno 45 grados y es rectángulo, entonces, por ende, nosotros sabemos que el otro ángulo va a medir 45 grados. Nos dicen que la medida de un cateto es 2. Como sabemos que es un triángulo notable, entonces sabemos que esta medida, la medida AB, también va a ser 2. Y nos piden que hallemos a C. Entonces, de acuerdo con la ley de triángulos notables que puse acá como aparte, vamos a saber que AC va a ser igual a raíz de 2 por el cateto. Y entonces AC sería raíz de 2 por 2 y por tanto AC me diría raíz de 2 por 2 igual a 2,82. Y este sería el valor que nos falta. Entonces, si nos piden que completemos la información del triángulo, tenemos 45 grados en un ángulo, tenemos un ángulo recto, tenemos otro ángulo de 45 grados, y este mide 2, este mide 2 y este mide 2,82. ¿Listo? Como se dan cuenta, es una manera muy ágil de resolver triángulos simplemente sabiéndonos esta norma. Siguiente. También tenemos ahora otro triángulo notable, pero esta vez es de 30, 60, 90 y queremos hallar información sobre este triángulo. Entonces, tenemos que este ángulo mide 60 grados y este ángulo es recto. Por ende, necesariamente el ángulo G mide 30 grados, ¿cierto? Ahora, aplicando la norma, haciendo el paralelo, nosotros sabemos que en la ley original, si la base mide 1, entonces la hipotenusa mide el doble. En este caso, la base mide 2, entonces la hipotenusa mide el doble de eso, o sea, 4, ¿cierto? Y ahora, la ley general nos dice que la altura mediría raíz de 3 si la base mide 1. En este caso, dado que la base mide 2, la altura mediría 2 raíz de 3. Entonces, si lo prolongamos, decimos que el lado EG mide 2 por 2, o sea, 4, y el lado GH mide 2 raíz de 3. Y el valor numérico de esto es igual a 3,46. Y ya tenemos toda la información de los triángulos, como se dan cuenta del triángulo, como se dan cuenta,
es una metodología bastante ágil. Entonces tenemos un triángulo, un ángulo de 90 grados, tenemos un ángulo de 60 grados, este de 30 grados, este mide 3,46, la base mide 2 y la hipotenusa mide 4. Siguiente ejercicio. Otra vez tenemos un triángulo notable, pero esta vez, aunque es de 30, 60, 90, nos dan el ángulo de 30 grados. Sin embargo, nosotros lo inspeccionamos y nos damos cuenta que si este ángulo mide 30 grados, el ángulo E mide 60 grados necesariamente, ¿cierto? Y vamos a ir comparando. Entonces, la ley nos dice que si comparamos las dos hipotenusas, originalmente mediría 2, pero en nuestro ejercicio mide 1, por lo cual tenemos que ir dividiendo en 2 cada una de las demás cantidades de los lados. Entonces, el lado EH sería 1, pero dividido en 2, o sea, 1 medio, 0,5, y el lado GH sería raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Y raíz de 3 sobre 2, pues ya veremos cuánto es. Por ende, el triángulo, ¿cómo nos queda? Lo volvemos a dibujar, vamos a tener 60 grados, 30 grados, el ángulo recto, aquí mide 0,5 la base, 1 la hipotenusa y raíz de 3 sobre 2, la altura que es 0,866. Y de esta manera ya habríamos hallado nuestro resultado. Entonces, para escribirlo formalmente, ¿qué es lo que tenemos? Para escribirlo formalmente vamos a decir que el lado EH es igual a 1 dividido 2, o sea, 0,5, y el lado GH va a ser igual a raíz de 3 sobre 2, o sea, 0,866. Y con esto concluimos el ejercicio. Siguiente triángulo notable. Debemos hallar toda la información que podamos sobre este triángulo, teniendo en cuenta, pues nada, que es un triángulo de 45 grados en ángulo interno. Entonces, nosotros habíamos dicho que siempre que haya un triángulo rectángulo con ángulo interno de 45 grados, podemos decir que el otro ángulo también mide 45 grados y que los dos catetos miden lo mismo. O sea, el cateto BC también mediría un medio, ¿cierto? Tal como lo expresa el ejercicio. Ahora, para hallar la hipotenusa AC, sabemos que sería igual a raíz de 2 por la medida del cateto, que es un medio. Entonces, AC sería raíz de 2 por un medio, que sería raíz de 2 sobre 2, y esto numéricamente nos da raíz de 2 dividido en 2, nos da 0,7071. Entonces, AC sea 0,7071, ¿vale? Expresándolo formalmente, nos quedaría de nuevo el triángulo, rectángulo, 45 grados, por necesidad, el otro ángulo también de 45 grados, y tendríamos cateto 1, un medio, cateto 2 igual, un medio, cateto 3, raíz de 2 sobre 2 igual a 0,707. Y con esto concluimos el ejercicio. Siguiente triángulo notable. Ahora tenemos un triángulo de 30, 60, 90 y vamos a empezar a comparar, ¿cierto? Entonces, decimos que hay un ángulo de 30 grados. Este ángulo de 30 grados y este ángulo recto llevan por necesidad a la conclusión de que el ángulo restante mide 60 grados. Y ahora vamos a comparar. En la ley original, la base mide 1, pero en nuestro ejercicio mide 3. Entonces, para pasar del triángulo de la original al ejercicio, vamos a multiplicar por 3. Entonces, por la base la tripliqué. Ahora, la hipotenusa. En el ejercicio original mide 2. Si yo tengo que triplicarla para el ejercicio que estoy resolviendo, sería 2 por 3, o sea, 6. Sería 6. Y finalmente, para la altura, como tenemos que triplicar, si originalmente medía raíz de 3, lo voy a multiplicar por 3. Entonces me quedaría 3 raíz de 3. Expresado formalmente, vamos a decir que el lado EG va a ser igual a 3 por 2, o sea, 6. El lado GH va a ser igual a 3 por raíz de 3. Y 3 raíz de 3 es igual a 5,19. Y el ángulo restante, pues ya lo hallamos que era 60 grados. Entonces nuestro triángulo finalmente nos quedaría
60 grados, 30 grados, 90 grados, 5,19, 6 y 3. Ahora, vamos a hacer como últimos ejercicios este que pide, verificar que estos son triángulos rectángulos. Entonces nos dan tres medidas, 7, 25 y 24. Para verificarlo, lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Pero aquí como no nos dan un dibujo como tal, entonces nosotros vamos a intuir de qué se trata. Vamos a coger la mayor medida y esa medida la vamos a llamar la hipotenusa, o sea, C, ¿cierto? Y los otros dos los vamos a llamar A y B. Si es un triángulo rectángulo, se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras, que diría que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Vamos a verificarlo. C cuadrado diría 25 al cuadrado sea igual a 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. Entonces, 25 al cuadrado es igual a 625, ¿cierto? 625 sea igual a 24 al cuadrado. 24 al cuadrado es 576 más 7 al cuadrado, que es 49, ¿no? Entonces, 576 más 49 me da 625. Y por tanto, dado que 625 es igual a 625, vamos a tener que sí es un triángulo rectángulo. Entonces, sí es. Vamos a poner triángulo rectángulo. Siguiente ejercicio. Dice 5, 2 y raíz de 29. El valor numérico de raíz de 29 es 5,38. Por tanto, este es la hipotenusa, que nosotros llamamos C. Estamos llamando en los ejercicios C. Y los otros dos valores serán los catetos A y B. De nuevo, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras diciendo C cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. C al cuadrado, o sea, raíz de 29 al cuadrado sea igual a 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. 29 sea igual a 25 más 4. Y 25 más 4 sí me da 29, entonces me queda que 29 es igual a 29 y por tanto sí es un triángulo rectángulo. Listo. Ya salimos otra vez del tema de los triángulos notables y vamos a hacer estos últimos ejercicios aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces este ejercicio dice determinar altura y volumen. Altura y volumen de un cono, ¿no? Entonces nosotros queremos hallar esta línea punteada azul, para eso aplicamos teorema de Pitágoras. Este 4 centímetros lo vamos a llamar C, este centímetro lo vamos a llamar B y el que estoy hallando lo vamos a llamar A. Teorema de Pitágoras, C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Yo quiero despejar A. A sea igual a raíz de C cuadrado menos B cuadrado. A sea igual a la raíz de 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado. O sea, A sea igual a 16 menos 1 en raíz. A sería raíz de 15 y esta sería raíz de 15 centímetros, es aproximadamente 3,87 centímetros. Y esta sería nuestra altura. Ahora, para calcular el volumen, vamos a aplicar la fórmula. La fórmula para calcular el volumen de un cubo, de un cono, es decir, el volumen cono, es igual a 1/3 de pi r cuadrado por altura, ¿cierto? Que la altura en este caso habíamos dicho que era A, entonces la voy a reemplazar una vez por A. El radio es igual a 1 centímetro, entonces volumen del cono, o sea, 1/3 de pi por el radio al cuadrado, o sea, 1 centímetro al cuadrado por A, que es raíz de 15. El volumen me quedaría 1/3 por pi por 1 por raíz de 15 me da 4,055 centímetros cúbicos. Y ese sería el resultado. Siguiente y último ejercicio. Determinar altura y volumen. Entonces vamos a hacer algo bastante parecido al ejercicio anterior. La única diferencia es que, nada, me están dando el diámetro en este caso.
están diciendo que el diámetro es 5 centímetros. Nosotros sabemos que el diámetro es 2 veces el radio, por tanto, el radio es el diámetro sobre 2. Y el radio en este caso va a ser igual a 5 sobre 2, o sea, 2,5 centímetros. Nosotros debemos hallar la altura del triángulo rectángulo que se forma por la unión de la altura, la hipotenusa y la base, ¿no? Entonces vamos a llamar a la hipotenusa C, el valor que estamos buscando lo vamos a llamar A, y el que conocemos, el radio, lo vamos a llamar B, y es igual a 2,5 centímetros. Aplicando el teorema de Pitágoras, C cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Yo quiero despejar A, entonces A se igual a raíz de C cuadrado menos B cuadrado. Voy a insertar los valores que conozco, que serían C al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, menos 2,5, que sería B al cuadrado, ¿cierto? Ahora, A sería raíz de 16 menos 2,5 al cuadrado, que es 6,25, y 16 menos 6,25 me da 9,75, ¿cierto? Entonces, me quedaría A igual a raíz de 9,75 y eso en valor numérico es 3,12 más o menos. Entonces, es igual a 3,12 centímetros, ¿cierto? Y esta sería la altura. Ahora, para hallar el volumen, simplemente vamos a aplicar la fórmula. Volumen es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura, ¿cierto? Pero la altura nosotros la habíamos llamado A. Entonces nos quedaría 1/3 de pi por el radio, que es 2,5 centímetros al cuadrado por la altura, que es 3,12. Y esto me da aproximadamente y esto me da 20,436 centímetros cúbicos. Y con eso concluimos nuestros ejercicios. Entonces el volumen es igual a 20,436 centímetros cúbicos.